presentación? Sí, perfecto, ya se logra visualizar. Bueno, complacida nuevamente de compartir mis conocimientos con ustedes. Y para esta oportunidad voy a tener la oportunidad de compartir con ustedes este tema muy importante para la actualidad. Y creo que siempre, sino que se está dando bastante importancia a lo que es la seguridad del paciente a nivel general y para este caso la seguridad del paciente en quirófano, la aplicación de la lista de verificación de cirugía segura, así como el rol de la enfermera circulante en la prevención de eventos adversos. ¿Qué es la seguridad del paciente? La seguridad del paciente, pues actualmente es un problema de salud pública, ¿no? Incluso la Organización Mundial de la Salud lo resume o lo define como la reducción de riesgo de daño asociado a la asistencia sanitaria a un mínimo aceptable. Entonces, se está dando o todavía existen eventos adversos y eventos centinela, que son pues daños que se producen en el paciente producto de nuestra asistencia, ¿no? Si bien el paciente o el usuario asiste a las organizaciones de salud para atenderse un tema de salud y para este caso una intervención quirúrgica, pero de repente sale o de pronto sale con un problema secundario, que de repente puede ser una quemadura, una lesión de la piel, una caída, es decir, un daño que no está previsto dentro de lo que es el objetivo para el cual ha asistido una entidad de salud. Entonces, la Organización Mundial de la Salud pues ha visto por conveniente de que nuestros procesos y procedimientos que realizamos en esas instituciones deben tener la seguridad respectiva frente a los daños que se puedan producir. Vamos a ver un poco de antecedentes respecto a la seguridad del paciente. En el año 2004, la Organización Mundial de la Salud pues funda la Alianza Mundial para la Seguridad de los Pacientes con los miembros que integran la Organización Mundial de la Salud y pues acuerdan impulsar prácticas seguras, proporcionar herramientas y metodología de trabajo para la seguridad del paciente, así como crear y consolidar progresivamente una cultura de seguridad en los centros asistenciales, ¿no? Una vez que pues los países miembros advierten una serie de eventos o daños que se producían en el paciente, es que acuerdan trabajar bajo lo que es parámetros de seguridad del paciente. Entonces, primero vamos a ver el perfil y competencias del personal que labora en el centro quirúrgico, que básicamente, como ya dijimos en la primera ponencia, pues esas competencias deben alcanzar, brindar cuidados de calidad, seguridad y de excelencia al paciente, en este caso al paciente quirúrgico. El profesional de enfermería que labora en quirófano y también me atrevería a decir el personal técnico, pues debe ser capacitado, entrenado, por tanto debe tener un título profesional para justamente trabajar en zonas de alta complejidad como son los centros quirúrgicos. En el caso particular del profesional de enfermería, pues es un miembro importante del equipo de salud o del equipo de cirugía. Debe tener conocimientos específicos del área quirúrgica, para eso ahora existe incluso una especialización. Debe contar con destrezas y actitudes, ¿no? Siempre cuando nosotros nos inclinamos a laborar en un determinado servicio o especialidad, debemos hacernos una introspección, ¿no? Para lo cual yo estoy preparado. De repente yo puedo ser un profesional de enfermería y todavía no he elegido de repente la especialidad o soy un técnico de enfermería que quiero trabajar en una institución de salud donde se realiza la parte asistencial, pero yo tengo que ser consciente, hacer una introspección de manera de yo decidir a dónde o a qué servicio voy a trabajar. De repente, mis actitudes y mis destrezas, mis aptitudes
señalan que yo debo trabajar, por ejemplo, en las unidades de emergencia, ¿no? Donde pues ahí la adrenalina está a flor de piel, donde pues, tengo una manualidad y destreza pues óptima, igualmente en los centros quirúrgicos. O de repente tengo una actitud más pasiva, más tranquila, ¿no? De más filiación, como es, por ejemplo, neonatología. Por eso cuando mis estudiantes, digo mis, ¿no? O los estudiantes que tengo a cargo, tanto de pregrado o de posgrado, siempre les digo o señalo esas características que debe tener la persona, porque no hay nada mejor que hacer lo que a uno le guste, de acuerdo a lo que, ¿no? Las destrezas que yo tengo. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, me gusta que actuar en un ambientes tranquilos, de mucha pasividad, donde no haya mucha bulla, por ejemplo, y me gusta tratar con niños o con bebés, de repente voy a una especialidad o a un servicio a laborar a una sala de neo, por ejemplo, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver estas inclinaciones que yo tengo, ¿no? ¿Para qué? Para yo, pues, desarrollar aptitudes, destrezas, incluso no solamente aptitudes, sino también actitudes para hacer las cosas adecuadas en bien del usuario a quien yo voy a impartir o a quien yo voy a cuidar o voy a atender. Y también se da paralelamente la realización profesional que yo pueda alcanzar y que yo pueda no tener como satisfacción a nivel personal profesional. Entonces, es un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta todos los que elaboramos y para este caso circunscrito en los centros quirúrgicos o en las salas de operaciones. ¿No? Este personal que labora en los centros quirúrgicos pues debe tener una actualización permanente, ¿no? Porque aquí vamos a desarrollar procesos técnico-asistenciales, ¿no? Que están en constante evolución, en constante cambio, no solamente desde el punto de vista biotecnológico, sino también desde el punto de vista procedimental. Este profesional pues debe tener unas destrezas en cuanto a la instrumentación quirúrgica propiamente dicho. A muchos de nosotros los profesionales que laboramos en los centros quirúrgicos nos consideran, ¿no? Como es instrumentista, dicen, ¿no? Es instrumentista, no. Dentro de la instrumentación forma parte de nuestros procesos y de nuestras competencias. Bueno, esta competencia básicamente es el manejo de equipos, de instrumental quirúrgico, de la tecnología de punta que se tiene actualmente. Este profesional pues debe brindar atención de enfermería especializada tanto en el intra y en el posoperatorio inmediato, que son en las unidades de recuperación posanestesia. Debe aplicar todas las técnicas y medidas de bioseguridad, como ya hemos visto en la primera ponencia, pues los centros quirúrgicos y básicamente la sala de operaciones o quirófano debe estar libre de todo tipo de vida microbiana y sobre todo de la microbiana patógena. Debe proteger al paciente de todas las complicaciones y los riesgos que tiene el paciente en las salas de operaciones. Debe mantener buena actitud, buena salud, hábitos de higiene, ¿no? Que deben ser satisfactorios en las salas de operaciones. Lograr una buena recuperación posanestésica en el paciente, así como elaborar guías de atención en el paciente quirúrgico. Por eso es que nosotros, los que elaboramos, ahí debemos querer ese servicio, querer a nuestro paciente quirúrgico para aportar en la calidad de atención. Por eso se dice que debemos estar siempre en la actualización de estas guías que van a permitir estandarizar nuestros procesos y para este caso, en nuestros procesos de enfermería. Hablando ya de lo que es la seguridad del paciente quirúrgico, con todas nuestras competencias que nosotros hemos logrado, pues debemos seguir lo que son las recomendaciones para la seguridad del paciente quirúrgico, que es la recogida de las estrategias de la seguridad del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Que giran básicamente en la aplicación del listado de verificación quirúrgica que nos dice la OMS.
¿no? Esta verificación de cirugía segura pues nos señala recomendaciones que se dieron en Helsinki, ¿no? Y básicamente está relacionada a la seguridad en la anestesia, también está la disminución de las infecciones de sitio quirúrgico, llevando a una proyección de infección quirúrgica a cero, el marcado del sitio quirúrgico, que son estándares de seguridad en el paciente quirúrgico, el uso seguro de medicamentos a través del etiquetado de los mismos, el traspaso seguro del paciente quirúrgico, básicamente esto se refiere al traspaso del paciente de la camilla a la mesa quirúrgica, de la mesa quirúrgica a la cama del paciente, es decir, cuando se da esos traspasos deben ser procesos seguros, ¿no? La reanimación o en unidad de cuidados intensivos. La profilaxis del tromboembolismo venoso a través de la preconización de la posición del paciente, ¿no? También que el paciente debe ingresar a las salas de operaciones con el vendaje de miembros inferiores. La formación de los profesionales en habilidades no técnicas como la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, que es lo que debemos preconizar y que nos señala la Mundial de la Salud en el personal que labora en los centros quirúrgicos. Hay indicadores dentro de los cuales está, ¿no? La prevención de las úlceras por presión y más que la prevención de las úlceras por presión, todas las prevención de los daños de la piel relacionados, por ejemplo, al uso de dispositivos que se utilizan en el paciente, por ejemplo, la colocación del tubo endotraqueal, cuidar las comisuras del paciente, el cuidado de la piel relacionado a los adhesivos, es decir, que va más allá de las úlceras por presión. La prevención de las caídas en quirófano, ¿no? La aplicación de la cirugía segura propiamente dicho, las prácticas seguras en transfusión. Muchos de los pacientes en quirófano reciben transfusión de hemocomponentes, ¿no? Que esas prácticas pues deben ser seguras a través del etiquetado, el paciente correcto, aplicando los 5 correctos que inclusive nosotros lo conocemos. La prevención y control de la infección a través de la profilaxis antibiótica, que también está señalada dentro de la seguridad, la verificación de la cirugía segura, la prevención de los errores en la medicación. Toda medicación que se utiliza en el paciente pues debe ser administrada en forma segura. La identificación del paciente es muy, muy importante a través, ¿no? Del uso de los brazaletes de identificación en el paciente, la entrevista en la recepción del paciente, identificar al paciente por el nombre y apellidos, ¿no? El número de cama, qué alergia tiene en el paciente. Este indicador de identificación del paciente pues está trabajando actualmente con mucha prioridad para evitar los eventos adversos, incluyendo los eventos sentinela en los pacientes. La actualización en caso de parada cardiorrespiratoria a través del equipamiento de los coches de paro cardiorrespiratorio, del sistema de desfibrilación, los medicamentos completos, también que el personal esté capacitado y entrenado en RCP avanzado. Es uno de los indicadores también para la seguridad del paciente. La detección de las alergias también a través de los brazaletes de identificación de la entrevista con el paciente. ¿Qué prácticas seguras nos dice la lista de verificación de cirugía segura? Básicamente la prevención de las úlceras o las lesiones de la piel, ¿no? Relacionados a procedimientos de acomodación en la mesa quirúrgica. Una vez que al paciente lo ubicamos en las mesas quirúrgicas, tenemos que identificar las zonas de presión y las zonas de riesgo a lesiones de la piel, ¿no? Básicamente en la posición que el paciente esté bien ubicado, que el paciente esté con los diferentes dispositivos de apoyo. Actualmente nosotros en el hospital tenemos los geles de protección,
siliconados que nos permite disminuir las zonas de presión, que también la permanencia del brazo pegado al tórax, que también puede, por rozamiento, puede lesionar la piel, también las prominencias óseas que no deben estar unidas. Entonces, tomar medidas de aseguramiento de manera de que la piel pues se mantenga indemne frente a presión, humedad y también el uso de los de las diferentes soluciones que se utilizan en las salas de operaciones. La prevención de caídas también como indicador de seguridad de los pacientes en quirófano a través de procedimientos de acomodación en la mesa quirúrgica. El paciente debe ser trasladado de la mesa, de la cama a la mesa quirúrgica, de la mesa quirúrgica, viceversa, ¿no? En bloque, ¿no? Teniendo en cuenta que el anestesiólogo es el que da la voz para el desplazamiento del paciente antes de la cirugía y después de la cirugía. El desplazamiento de este paciente tiene que ser, como repito, en bloque con más de dos personas en el traslado, ¿no? La prevención de las caídas y lesiones en transferencia de los pacientes es es la medida más segura frente a este riesgo que tienen los pacientes de caídas. Prevención y errores en medicación. Hay que etiquetar adecuadamente los medicamentos como los anestésicos de alto riesgo tienen que ser etiquetados con el color adecuado, la revisión de carros de medicación constantemente, que es responsabilidad del personal de enfermería, la revisión de los medicamentos que se encuentran en los carros de paro cardiorrespiratorio, de los carros de anestesia, conjuntamente con el personal de farmacia. La doble verificación en la administración antes de administrar, ya sea anestésico o cualquier medicamento en las salas de operaciones deben ser verificados doblemente, ¿no? Las alertas en medicación de riesgo, algunos pacientes hacen alergia o rechazo a algunos medicamentos, no solamente en la primera administración, sino de repente en la segunda o tercera administración, ¿no? Como es el caso de muchas veces de los anticoagulantes, las insulinas, los relajantes musculares. Las prácticas seguras en transfusión, verificando la disponibilidad de hemoderivados en caso sea necesario. Todo paciente que esté indicado la administración de hemocomponentes, por el profesional tiene que verificar si en los bancos de sangre están disponibles los hemoderivados para evitar, ¿no? En caso de que el paciente esté con una pérdida considerable de sangre, tenga ya provisto las cantidades de hemoderivados para su transfusión. La seguridad en extracción de muestras, también cuando hay la extracción de piezas anatomopatológicas, esas deben estar rotuladas, deben estar en receptáculos adecuados y entregados con la seguridad correspondiente hacia el área que corresponde, ¿no? Antes de su traslado a anatomopatología. Muchas de las veces se pierden piezas anatomopatológicas o son etiquetadas con otro nombre, con otra historia clínica, y entonces eso también representa un alto riesgo de inseguridad para el paciente. Respecto a la seguridad en la administración de productos sanguíneos, concordancia con el producto, si es el paciente correcto, la verificación del grupo sanguíneo, la trazabilidad que deben tener esta transfusión. Desde el momento en que tenga el paciente los depósitos de sangre, que esos depósitos de sangre estén en el banco de sangre, que esté disponible una vez llamado o se requiere este hemocomponente, el banco de sangre ya tenga la disponibilidad para el traslado consiguiente hasta que se administre al paciente. Eso se llama proceso de trazabilidad, que la sangre esté disponible para que llegue al paciente en el flujo más corto. Otro de los componentes de la verificación de la cirugía segura es
la identificación a través de los brazaletes del paciente, ¿no? Esto todavía es una práctica que cada vez se está mejorando, pero que todavía tiene muchos fallos, ¿no? Porque muchos de los pacientes, una vez ingresados a cirugía, se utiliza bastante humedad o se mancha, el mismo cirujano a veces lo corta o se cae esa identificación, entonces hay que hacer o procurar que el brazalete de identificación que ingrese el paciente debe estar con el paciente hasta que sea trasladado a recuperación y asimismo en recuperación sea trasladado con este brazalete a sus unidades de hospitalización. Operar al paciente correcto a través de una identificación activa, procedimiento correcto, es decir, una cirugía correcta, a través de la verificación en la historia clínica, el lugar correcto en el cuerpo correcto, a través del marcado, la verificación, la lateralidad. Ustedes habrán escuchado un evento Centinela que hubo hace años, ¿no? Del que formé parte, no en el problema, sino que durante mi tiempo de trabajo, pues se dio ese evento Centinela incluso con daños colaterales, no solamente para el paciente, sino también para el profesional, ¿no? Involucrado en esto. Operaron una pierna por otra, ¿no? Entonces, esto pasó por una inadecuada ah, identificación del paciente de la pieza operatoria. Entonces, imagínense cuánto daño podemos hacer, ¿no? Involuntario, por supuesto, a un paciente cuando no se cumple estos indicadores de seguridad del paciente. La prevención de la infección a través de la profilaxis antibiótica. ¿Qué nos quiere decir la profilaxis antibiótica? Dentro de la lista de verificación de cirugía segura que les voy a mostrar en adelante, pues está considerada la profilaxis antibiótica, que quiere decir que el paciente tuvo que haber recibido la dosis de antibiótico elegido por su médico tratante antes de la cirugía. Entonces, estadísticamente o a través de trabajos de investigación, se ha demostrado que la administración del antibiótico antes de la cirugía disminuye significativamente la infección del sitio quirúrgico. Es por ello que ha quedado ya estandarizado la psicoprofilaxis antibiótica en el paciente quirúrgico para la prevención de la infección. Eso también es un aspecto que tenemos que verificar cuando el paciente ingresa a sala de operaciones, si ha recibido la psicoprofilaxis antibiótica. La verificación, la preparación quirúrgica, ¿no? El sitio quirúrgico que va a intervenir el cirujano también tiene que verificarse. La esterilidad del material, se verifica si el material está estéril, se ha virado con los controles químicos de esterilización, porque todos esos testigos que nosotros lo conocemos encima de los empaques de materiales, nos señala que el material ha pasado por el proceso de esterilización, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Pero que no está estéril. El único indicador que nos señala que el material esté estéril y que lo califica el personal que trabaja en central de esterilización son los indicadores biológicos. Ellos como servicio nos tienen que asegurar que el material esté estéril. Y nosotros, dentro de la cirugía, decir pues que el material que estamos usando es el material estéril. La higiene de manos. La higiene de manos clínico en todo momento y la higiene de manos quirúrgico para intervenir en el acto quirúrgico. La apertura de puertas, el quirófano, una vez que ingresó el paciente, se tiene que cerrar herméticamente todas las puertas. Incluso los centros quirúrgicos modernos, como en el caso del Hospital 2 de Mayo, ya nos han habituado o nos han habilitado las puertas que se cierran herméticamente a través de un sistema. Las condiciones ambientales, ya dijimos cuánto de temperatura debe tener el ambiente, cuántos recambios de aire, etcétera, que sean condiciones adecuadas a nivel ambiental. El control del número de personas, eso todavía es un indicador que en hospitales
como el mío, todavía no se puede cumplir dado que nosotros somos hospital docente, ¿no? Ingresa un residente más, ingresa una residente de enfermería más, o ingresa un personal que está en stage, un entrenamiento de un hospital de menor jerarquía, ¿no? De menor nivel de complejidad que el nuestro. Entonces, como es un hospital docente que también tiene sus indicadores de capacitación, entrenamiento, docencia, es que no, a veces no se puede cumplir. El número de personas que ingresan a un quirófano debe ser el necesario, limitado: cirujano principal, cirujano ayudante, uno, ayudante dos, un anestesiólogo, la instrumentista o instrumentista, el circulante, nadie más, ¿no? Entonces, pero como repito, este indicador, muchos de los hospitales docentes no se cumplen, ¿no? Dado que si no se formaría nuevos profesionales, nuevos técnicos de enfermería que van a laborar en nuestros centros quirúrgicos, ¿cómo podríamos asegurar en el tiempo, ¿no? Los recursos humanos entrenados y capacitados que se requieren? Los controles ambientales que deben tener, esto se refiere básicamente que debe haber el control ambiental respecto a microorganismos en las salas de operaciones a través de testeados, cultivos en placas Petri de la superficie de los equipos biomédicos, de las paredes y techos que tiene que hacerlo salud ambiental para monitorizar la calidad de limpieza, asepsia y antisepsia básicamente en los quirófanos. La limpieza y desinfección de quirófanos, tanto limpieza concurrente, limpieza terminal. Dentro de los protocolos también acá se considera que debe haber un baldeado general mínimamente por semana uno, pero un baldeado general, ¿no? La desinfección entre pacientes y también la desinfección al término de la semana. Asimismo, también la limpieza de mobiliarios y equipos biomédicos con un desinfectante de nivel hospitalario que esté acreditado por el Comité de Desinfección, por el Comité de Infecciones asociadas a la atención de la salud que debe tener toda institución. No porque se me ocurre yo voy a utilizar un alcohol, voy a utilizar, no. Todo tiene que estar totalmente regulado a través de un comité que disponga a través de una resolución cómo debe ser la limpieza y qué, básicamente, qué insumos o qué desinfectantes utilizamos, ¿no? Y básicamente, ¿qué nos dice el Ministerio de Salud en cuanto a limpieza de superficies? Que se debe utilizar el amonio cuaternario. Otras prácticas seguras es básicamente la prevención de lesiones por electrocirugía. El equipo que se está trabajando actualmente con mayor cuantía, se podría llamar así, son los equipos de electrocoagulación, ¿no? Son equipos que se trabaja bajo electricidad. Entonces hay que cuidar mucho al paciente que esos equipos estén bien, ¿no? A veces algunos vienen fallados, pero nosotros hay que probar antes del uso de este tipo de equipos, no solamente los accesorios, sino también los equipos biomédicos, ¿no? Las medidas de seguridad en la utilización de electrocirugía, la prevención e inicio de pacientes, la colocación de placa neutra en el paciente, que es la placa de retorno, donde va a confluir desde la máquina hasta el cuerpo de paciente toda la electricidad, ¿no? Para que retorne a este equipo y el paciente pues puedan trabajar a nivel eléctrico en forma segura en el paciente. Prevención de reacciones alérgicas, ¿no? Entonces, esto es un componente de indicador de seguridad del paciente que nos dice que hay que documentar en casos de alergia del paciente. Actuación, este aspecto es muy, muy importante porque, por ejemplo, yo he tenido una experiencia en la práctica privada cuando trabajaba en una clínica. Ingresó una paciente extranjera, bastante aria, ¿no? Una paciente blanca, blanca. Entonces,
que incluso el cirujano dijo, no le vamos, a pesar que estaba protocolizado la preparación de la piel con sustancia yodófora, que es la yodopovidona, dijo, no, a ella la vamos a, la realicen con el gluconato de clorhexidina al 2%. Entonces se aplicó yo estaba de instrumentista, pero la colega estaba como circulante, realizó la preparación preoperatoria o lavado de paciente, que es una técnica muy importante. Quisiéramos que así se haga un curso también de alto alcance, que ya donde veamos los procesos en sí, pero bueno, eso lo dejo como tema. Entonces, se tuvo que preparar a la paciente, a pesar que se le preparó con gluconato de clorhexidina, la paciente hizo alergia, más o menos de este tipo, ¿no? Todo el abdomen comenzó a enroncharse, a colocarse o ponerse rojo. Entonces, y todos esos, esos eventos adversos tenemos que, ¿cómo se llama?, estar preparados para revertir esas situaciones, ¿no? Y en ese caso, pues el anestesiólogo le administró, ¿no?, dosis de hidrocortisona para revertir, ¿no? Y le aplicó bastante solución salina para que pueda salir, pues, ¿no?, la histamina, ¿no?, que es el efecto que ocasionan en pacientes alérgicos. Entonces, y documentar ese evento que ha suscitado en el paciente, ¿no? Entonces, son situaciones ya producto del paciente, pues, porque nosotros debemos estar preparados frente a esos eventos que se puedan presentar. La actuación ante un paciente alérgico, como les estaba señalando, también hay pacientes alérgicos al látex. También ustedes saben de que los guantes que utilizamos, los guantes quirúrgicos, su componente es de látex, ¿no? Y ahora actualmente para ese tipo de pacientes tenemos los pacientes perdón, los guantes que no tienen componente de látex, ¿no? Que son guantes especiales en este tipo de pacientes. También nos ayuda a aquellas personas que somos alérgicas al látex, ¿no? También como personal de salud, pero básicamente cuidando al paciente. También alergias a algunos medicamentos, algunas sustancias iodóforas, como ya les he comentado, ¿no? De propia experiencia. El uso también de esparadrapos, adhesivos, que algunos pacientes hacen tipo de alergias. Prevención de retención de cuerpos extraños. ¿Cuántos casos hemos escuchado, ¿no? También del olvido de algunos cuerpos extraños como son las gasas, las compresas, incluso también ha habido eventos, ¿no?, de que se han olvidado hasta instrumentos quirúrgicos dentro de la cabina. No, no hablo solamente de nuestros hospitales. He visto en el internet que respecto a eventos adversos para hacer algunas ponencias. He visto también que en países de alto desarrollo económico se han visto con estos eventos adversos en pacientes obesos mórbidos que hasta separadores se han olvidado en la cavidad. Imagínense, hasta tanto daños podemos estar expuestos como pacientes y nosotros como personal prevenirlos, ¿no? Entonces, los procedimientos de vigilancia, recuento de material, de compresas, no solamente de compresas, que ya tenemos protocolos, ¿no? De protocolos ah, de, dentro de nuestro quehacer profesional ya como proceso, ¿no?, de avanzada que tenemos en los centros quirúrgicos. Ya tenemos protocolizado cómo se cuentan las gasas, las compresas, contamos incluso las agujas de sutura que utiliza el cirujano, el instrumental quirúrgico al inicio de la cirugía hasta el término de la cirugía, ¿no? Los protocolos de prevención, retención de cuerpos extraños, todo lo que ingresa en el paciente tiene que salir, salvo indicación médica, ¿no? En el caso, por ejemplo, de pacientes que tienen daño hepático producto de un trauma, de una bala, de un arma blanca, entonces hay un daño considerable del hígado. Entonces, a pesar que hacen todos los procedimientos de hemostasia, a veces el hígado es lo que más sangra, entonces le colocan pues un pack de compresas en cavidad y le dejan hasta la próxima intervención quirúrgica. En esos casos, sí, por eso digo,
salvo indicación del cirujano, ¿no? Pero todo lo que ingresa en el paciente tiene que salir. Para eso nosotros somos profesionales que debemos considerar que el conteo y reconteo de material que se usa en el paciente. El control de la temperatura, hablábamos que qué temperatura debe tener en el paciente, ¿no? Que son medidas para garantizar la normotermia en el paciente, ni muy frío, ¿no? Que pueda llevar a cambios térmicos en el paciente, ni muy ambientes calurosos que van a, pues, a favorecer la proliferación microbiana. Entonces, estas temperaturas tienen que estar controladas según necesidad también de todo el proceso perioperatorio. Por ejemplo, en las salas de cesárea, en la cual actualmente estoy trabajando, en esas salas tiene que haber una temperatura de medio ambiente porque no podemos arriesgar al recién nacido o no a que salga una temperatura que incluso nos dice, nos señala ¿no? En la norma técnica. Ahí sí, la excepción es tener temperaturas que son temperaturas medio ambiente. La prevención tromboembolismo, ¿no? A través de las medidas de profilaxis de tromboembolismo venoso y tromboembólico pulmonar, ¿no? Básicamente el uso de vendas antivaricosas. Actualmente en el mercado existe esto para aquellas instituciones o usuarios que tengan mayor solvencia económica, podríamos llamarlo así, ¿no? Tenemos las medias antitrombosis. Todo paciente tiene que ingresar con este tipo de medias para evitar el tromboembolismo por las posiciones que adopta el paciente en los quirófanos, ¿no? Salvo que, por ejemplo, sea una amputación, una cirugía traumatológica a este nivel, ¿no? Hay que tener en cuenta que todo paciente tiene que ingresar con procesos para evitar el tromboembolismo en quirófano. Verificar materiales, equipamiento para intervención quirúrgica y cuidado. Es muy importante la organización de nuestros procesos en el quirófano, ¿no? Que contar con todos los... Primero, un ambiente seguro frente a contaminaciones, con procesos de limpieza, desinfección del quirófano, básicamente, ¿no? Lo otro es contar con material estéril, ¿no? Asegurarnos que el material que nos llegue a nosotros es material estéril, ¿no? No confiarse también porque ningún proceso es indemne, ningún proceso. Por eso es que debe haber un control en central de esterilización, otro control en el uso y otro control durante, ¿no? Entonces, nuestros procesos tienen que ser continuos, seguros para con el paciente. Preparación de material estéril, la preparación de material fungible, suturas, los coaguladores, los accesorios de las torres de imagen, los de los ecógrafos, de los equipos de laparoscopía, todo lo que va a requerir el paciente y la cirugía que se realiza para evitar tiempos perdidos, no tiempos vacíos y que el paciente pueda, pues, ¿no? Tener de repente un enfriamiento, más tiempo de anestesia, más sangrado, etcétera, etcétera. Entonces, evitar estos tiempos muertos a través de la verificación que todo el equipamiento, materiales, dispositivos, instrumental quirúrgico esté completo para el paciente. Verificar materiales también respecto a los materiales y equipos de anestesiología, ¿no? Entonces, la preparación material fungible para procedimientos invasivos, el pulso oxímetro, material de intubación, respiradores. Y eso con todo ese componente respecto a lo que nos dice la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, que aún todavía son los retos de la Organización Mundial de la Salud respecto a la seguridad de los pacientes. Y esta lista de verificación de cirugía segura se ha demostrado en el tiempo, no solamente lo dicen los datos estadísticos, sino todos los trabajos de seguimiento, los trabajos de investigación, una adecuada aplicación de la lista de verificación de cirugía segura es que las cirugías salvan vidas, ¿no? O disminuyen los riesgos
respecto a la seguridad del paciente. Entonces, esta lista de verificación de cirugía segura tiene que ser de aplicabilidad en todas las organizaciones de salud, en todos los centros quirúrgicos. ¿Y quién lo a la vez, esta lista de verificación de cirugía segura tiene tres momentos? En el momento que ingresa el paciente, en la operación propiamente dicha y antes que salga el paciente. Entonces, esta lista de verificación de cirugía segura lo aplica todo el equipo de salud que interviene en la cirugía, los anestesiólogos, los cirujanos ayudantes, la enfermera instrumentista y también la enfermera circulante está inmersa. Ella es la que hace las pausas quirúrgicas o el cantar de la lista de verificación de cirugía segura. Ella dice, paciente, a ver, miembros del equipo de salud, preséntense por su nombre y qué función cumple dentro de la cirugía. Entonces todos tienen que decir, soy el doctor Ciro Vergara, anestesiólogo, anestesiólogo. Soy el doctor tal, residente de anestesiología. Soy el cirujano principal, sí, el primer ayudante, la enfermera instrumentista y la enfermera circulante. El segundo tiempo, presenten al paciente, qué paciente están interviniendo, qué patología están abordando, qué riesgo tienen el paciente. Anestesiología, sus equipos están operativos y completos, ¿no? Entonces, es todo un componente en la lista de verificación de cirugía segura. Otro tema para que así lo pueda difundir. Entonces, esa es la lista de verificación de cirugía segura, que es un componente bastante completo, específico, de aplicación rigurosa y obligatoria de todos los que trabajamos en salas de operación, en las salas de operaciones. Otro de los componentes también para la cirugía segura y el más básico, el más económico, es el lavado de manos para evitar las infecciones de sitio quirúrgico. Lo conocemos, los 5 momentos, pero los traigo a colación porque a pesar de que es el procedimiento más seguro, más económico, más fácil de realizar, todavía en las organizaciones de salud lo estamos trabajando porque hay todavía una renuencia, ¿no? Una falta de concientización de que se aplique este procedimiento tan seguro frente a las contaminaciones y a los eventos adversos que se pueda producir a los pacientes. Muchísimas gracias. Si hubiese alguna pregunta, Ok, muchísimas gracias, Magister Rosario. Vamos a iniciar con la ronda de preguntas de este segundo tema. Voy a estar habilitando los micros para quienes quieran tener una duda o si no, pueden usar el chat de Zoom para poder interactuar. Ahí tenemos levantado la manito de Rubén Sosa, a ver para que puedas hablar con la docente. Rubén. Docente, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, sí, Rubén. Adelante. ¿Qué tal? Excelente tarde nuevamente. Me gustaría saber, referente a esa paciente extranjera que usted tuvo en el ámbito privado, la sustancia, claro, efectivamente, le colocaron solución salina, imagino, pues, cloruro, ¿verdad? ¿No? Cloruro de sodio, o buena solución salina, disminuyó la alergia con ¿Con qué disminuyó la alergia y se pudo realizar la operación? Porque fue abdominal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Iba a ser una cirugía laparoscópica. Sí, te relato un poquito más. ¿Qué es lo que Laparoscópica, o me sea, mire, llama? imagínense que es algo tan, no es tan complejo, imagínense, ¿no? Ujú. Pasar por esa situación. Sí, exactamente. Sí, yo traigo a colación este tema porque
A veces el paciente quirúrgico y en sí el paciente en general, no sabemos a qué vaya a ser, ¿no? Una alergia se podría llamar así, o de repente un rechazo. Y para este caso, pues un simple antiséptico, como es el gluconato de clorhexidina al 2% que está señalado para Según uso una norma técnica. de la antisepsia del paciente, ¿no? Y básicamente en pacientes que son alérgicos a los yodóforos, ¿no? Entonces todavía podía pensar que a las sustancias yodóforas, que es la yodopovidona, podía haber hecho la alergia. Por ejemplo, yo también soy un poco alérgica a los yodóforos, ¿no? Entonces, y la paciente era blanca, blanca, que pues el cirujano dijo, no, en ella vamos a utilizar el gluconato de clorhexidina. Entonces el colega le estaba realizando y comenzó la paciente a enroncharse. Y hasta ese momento ya estaba anestesiada, estaba normal. Habría pasado 2 minutos de la anestesia, no era por anestesia, pues efectivamente, pero era así y se circunscribió la alergia, ¿no? La parte abdominal ya se estaba vistiendo. Entonces lo primero que dijeron, no, retiren, enjuaguen no, el resto de antiséptico. Entonces el De la colega solución. enjuagó, sí, enjuagó con solución salina y entonces, y el anestesio le administró la hidrocortisona y también en chorro le administró el cloruro. Y entonces la paciente pudo revertir, ¿no? Entonces esperamos todo, paralizamos todo y esperamos que la paciente y revirtió, no llegó a hacer espasmo laríngeo porque ya estaba intubada. Ya pues el anestesiólogo tuvo un mayor manejo porque la paciente ya estaba intubada, estaba con anestesia, ya manejó a nivel farmacológico, ya, ¿no? Y se revirtió y continuamos con la cirugía, solamente ya no le aplicamos antiséptico ninguno, solamente con cloruro se le enjuagó y procedió ¿no? La cirugía. Y sin ningún... Claro, mayor cuidado también porque, bueno, siendo una paciente, independientemente sea extranjera o no, pues tampoco se iba a saber si iba a ser alérgica a algún otro medicamento o alguna otra solución que se le pueda haber proporcionado, ¿no? Ujú. Y era una paciente que justamente estaba haciendo ¿cómo hacía? Un pasaje para irse a Machu Picchu, creo era una holandesa, me parece. Entonces le había presentado la apendicitis y entonces tuvieron que llevarla pues a la clínica, ¿no? Porque si no, se convertía en una peritonitis y podía morir. Entonces, pero era tan área la paciente que pues un antiséptico le produjo eso, ¿no? Entonces, por eso nosotros, para prevenir los eventos adversos, tenemos que estar preparados en todo sentido para revertir esos eventos y también registrar, ¿no? Registrar como dice la norma. Ujú. Otra consulta más, licenciada. Bueno, referente a lo que viene a ser no solamente la administración, sino también el conteo, referente a los insumos que pueda verse dentro de SOP. El que le habla, en todo caso, labora, bueno, ha laborado también en el área de emergencias del Hospital Loaiza, así mismo como también en el área de cirugía plástica y quemados. Entonces, usted se imaginará, pues, la gravedad de las lesiones que uno se tiene tanto en emergencias y tanto, pues, en especial, pues, mis destrezas y mis habilidades mayormente se destacan en el área de emergencias. Pero, sin embargo, pues, también he rotado por diversas áreas, ¿no? Tanto como cirugía plástica y quemados, traumatología, cardiovascular. Pero, pues, como usted inicialmente lo comentó, pues, ¿no? Uno depende de las destrezas y las habilidades que uno tiene, pues que va rotando o en todo caso se especializa en una determinada área. Referente a ello, el tema del conteo o el reconteo en este caso en SOP, eh, por ejemplo, hay gases radiopacas, hay otro tipo de materiales que pues son radiopacos que se van controlando, ¿no? Y que pues ante una simple, un simple una simple revisión, pues se pueden visualizar en sistema. Ahora, gracias a que ahora también se tiene pues el tema en tiempo real, ¿no? Es mucho más dable, tal como lo tiene su hospital, es un hospital de enseñanza también.
Entonces me gustaría saber qué tipo, por ejemplo, de materiales son aptos radiopacamente y qué tipo, por ejemplo, no. Por ejemplo, gasas, eso sí, eso, gasas o agujas u otros, esos sí son reopacos. Pero en este caso, veamos en instrumental, por ejemplo. Coménteme, gracias. Ya. Respecto a las gasas o compresas que tenemos, que usamos en la sala de operaciones, sí, efectivamente tienen que tener línea radiopaca, ¿no? En eso sí, la gestión se ha preocupado en que a través del Seguro Integral de Salud, pues están ingresando las gasas radiopacas, tanto para las gasas chicas como las compresas propiamente dichas, ¿no? Y en esa parte tenemos esa seguridad. Aparte que tenemos que contar, ¿no? Contar el inicio, contar intermedio y contar final, ¿no? Incluso al conteo final le hacemos un previo contado, prácticamente le hacemos hasta 4 conteos, porque ya también nos ha pasado. Y respecto a los instrumentos, no tenemos, no está, no he escuchado en ninguna parte del mundo que tenga algún tipo de indicador. Acá lo que se trata es de contabilizar adecuadamente, no solamente el instrumental, todo lo que ingresa se tiene que contar previo. Cuando se está preparando las mesas, se tiene que contar compresas, gasas, con cuántos instrumentos estás ingresando, ¿no? Testear o contrastar con el petete que le llamamos nosotros al rótulo que tienen las cajas. ¿Cuánto tiene? 37 pinzas, 37. Cuente su instrumental, colega. Igual. 37, sí, 37. Y eso también no solamente por la seguridad del paciente, que es muy importante, sino también por responsabilidad, porque a veces pasaba que en central de esterilización decía el rótulo, el petete, 37 pinzas. Y a veces se nos pasaba por la rapidez de cirugía, que a veces entra una cesárea de emergencia, No hay un 37, sino 35, 36 o 38. sufrimiento fetal, por ejemplo, tenemos, entra pero así de corrido el paciente, ¿no? A veces ya no nos da paso para contar el instrumental, entonces pasaba de que a veces lo prepararon con uno menos y nosotros buscando, ¿y qué pasa que si lo buscamos en el paciente? Pierde sangre, más anestesia. Uy, es todo un problema. Por eso es importante contar antes que Una inicie la carga cirugía. también de, ¿no? Todo, De no todo, solamente de la un casa, todo. todo con lo que se tiene, ¿no? Así. Y eso es lo que se va a trabajar. Por eso, con la seguridad de entrar de que cuánto estoy contando, eso es lo que tiene que salir, ¿no? Como repito, salvo indicación que se quede 4 compresas en el pack del hígado, ¿no? Eso sí, también documentado. Se está Claro, quitando de sabemos que el hígado sangra mucho más posoperatorio, ¿no? beneficio. Entonces, es así, todo lo que ingresa sale y lo que puede haber quedado por indicación se registra. Así es. Muy bien, una última pregunta. Usted me indica que la asepsia o en todo caso la limpieza de SOP, hablemos que lo hacen con amonio cuaternario. ¿Hay algún otro, digamos, alguna otra sustancia que se utilice, por ejemplo, ¿no? Que si todas las otras salas estuvieran ocupadas y este paciente fuera alérgico a algún aditamento, por ejemplo, dentro de lo que es amonio cuaternario, se tiene que hacer un repaso, qué tipo de, en todo caso, de asepsia se tiene que realizar, porque estamos hablando no solamente, pues, ¿no? Del paciente, sino también de la seguridad de los demás, de los demás integrantes que ocupan SOP en ese momento. Gracias. Como digo, todo antiséptico de uso hospitalario tiene que ser aprobado por el Comité de Infecciones, de Prevención de Infecciones asociadas a la atención de la salud que debe tener todo hospital, ¿no? Como el Hospital 3. Y incluso le pide como norma. Su salud le pide como indicador al hospital, a todos los hospitales que tengan protocolizado en este caso, la desinfección de áreas, ¿no? Y dentro del cual se encuentra desinfección de quirófanos. Ahí tiene que decir con qué desinfectante se utiliza, ¿no? Y ese desinfectante tiene que estar aprobado en Digemit para empezar. Así es que cualquier cosa no se utiliza en un hospital. Tiene que estar Independientemente de la,
independientemente del amonio cuaternario, ¿qué otro tipo de aditamento de desinfección se maneja protocolarmente y según la norma técnica y según aprobado de IGEMIT, por ejemplo? Gracias. La última pregunta, por Bien. favor. Actualmente el amonio cuaternario está siendo bien preconizado, pero estoy viendo que como se está viendo cepas resistentes en los testeados o en las como estudios microbiológicos que realizan los comités, entonces hay cierta resistencia porque los microorganismos para esta época han virado bastante. Se encuentra salmonella, se encuentra estos microorganismos intrahospitalarios que llevan pues a las infecciones. Por eso ahora se está preconizando la desinfección de áreas con peróxido de hidrógeno. Entonces, ese peróxido de hidrógeno es a nivel de desinfección con vaporizador, ¿no? Entonces, instalan ese dispositivo. Nosotros también tenemos, sino que ahora un poco nos hemos desestoqueado por la compra del robot, también dicen algunos, pero bueno. Entonces, esos dispositivos entran como carritos, y esos carritos se cierra todo, se desprende de todo los equipos y entonces se cierra y se automatiza y por vaporizador suelta todo el insumo que es el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno ¿qué es el peróxido de hidrógeno? Es el agua oxigenada, ¿no es cierto? Es inocuo a toda vida de vida, entonces no es no causa ningún daño. Entonces lo desinfecta todo el área. Pero el peróxido de hidrógeno, perdón, el amonio cuaternario también sí, bastante inocuo. No he visto reportes de alergia, porque no es aplicado en la piel, ¿no? Eso es aplicado en las áreas, en las superficies, ¿no? Claro, pero Entonces, recuerde que también estamos hablando de la camilla por operaciones, ¿no? Entonces, la pero forma la de- camilla no la utiliza usted, no la utiliza sola. Se utiliza claro, pero con una recubierta. claro. No, Ah, simplemente, bueno, entonces una acotación y una consulta dado la experiencia, tanto que usted que tiene tanto en pre y posgrado, y tanto que maneja también alumnos, ¿no? La información, porque básicamente, pues siempre al personal que tenemos, bueno, que están conectados en este momento, pues va a servir o va a ser bastante válido dentro del servicio, ¿no? Muchas gracias. ya. Solamente para acotar muy bien, no, sí, te agradezco la pregunta, sino que también no hay ningún desinfectante y antiséptico ideal todavía ¿no? Para la industria, pero sí los que existen y usamos a través de los comités aprobados, que están aprobados, los desinfectantes y antisépticos que utilizan en los pacientes son bastante inocuos, o son bastante compatibles con la piel, pero también no asegurarse que de 1000, de 2000, uno puede presentar una alergia, ¿no? Entonces, eso sí, no podemos asegurarnos, pero que sí estos antisépticos y desinfectantes ah, deben ser seguros para el paciente. Muchísimas Referente a gracias ello por también, la pregunta. una consultita más, referente también al manejo del electrocauterio o los demás, el manejo de demás bisturís, electrodos, así como por ejemplo los esparadrapos o algún otro material a que quizás el paciente pueda ser eventualmente alérgico. ¿Qué tipo de protocolo se maneja y si es que quizás ha tenido algún caso en específico en el cual podría usted, ¿no? Orientarnos o quizás dar como cátedra en todo caso a nosotros en este momento de la capacitación o al congreso que tenemos en este momento, para poder tenerlo en cuenta, ¿no? De repente, pues, estamos en el área, como por ejemplo, le explico, ¿no? Mi desempeño mayormente y mi destreza es en emergencias, ¿sí? Emergencias y desastres, ¿no? Que es el área en la cual me desempeño muchísimo mejor, o cirugía plástica y extremados que manejo mucho mejor que otras áreas. Pero sin embargo, pues, ¿qué tipo se podría o se puede manejar? Muchas gracias. Ya, frente a lo que son los equipos como el electrocauterio, no se han reportado, al menos que yo tengo bastante experiencia,
no he visto alergias a la parte eléctrica, pero que sí se debe asegurar bien al paciente en cuanto a la placa de retorno, ¿no? Que, que tienen estos equipos, asegurar en una zona prominente. Es una técnica, pues, que hay que aplicarla con todo lo que es aplicar bien en la placa neutra, que esté bien enchufado y que el equipo esté operativo y completo. Tenemos gestión tecnológica, la oficina de gestión tecnológica por ingenieros biomédicos que están viendo siempre los equipos, los accesorios, ¿no? Es permanentemente. Ni bien a ver, de repente hay alguna pequeña falla, ellos están inmediatamente con nosotros. Por eso digo de que no he visto reporte en cuanto a que el paciente pueda tener un tipo de alergia. Lo que sí puede haber accidentes y accidentes frente a que el paciente se queme, por ejemplo, si no tiene una placa de retorno bien ubicada, ¿no? Entonces se dice que la placa de retorno debe estar en un músculo prominente y nosotros lo colocamos en la zona dorsal del paciente, salvo que hay una cirugía a ese nivel le colocamos pues donde tenga la parte muscular más prominente y que pues debe estar bien conectado y que el equipo debe estar operativo 100%, ¿no? Asegurar esos procesos para que no se produzca quemadura en el paciente. Otro de las advertencias que tenemos es que el lápiz electrocauterio no lo coloquemos en el campo, ¿no? Entonces, eso ya está siendo bien tomado por los colegas a nivel de sugerencia y de indicación y también de protocolo para que el lápiz que está trabajando el cirujano, en cuanto ya esté en otro tiempo operatorio, por ejemplo, ya extrayendo al bebé, ya se pone, por ejemplo, encima de la mesa de mayo, porque se ha visto que se puede activar por accidente por el codo de un ayudante o de la misma, del segundo ayudante o del mismo instrumentista lo puede apoyarse y activar el lápiz y quema el paciente, ¿no? Las piernas del paciente, qué sé yo. Entonces, por eso tener en cuenta procedimientos seguros, ¿no? No exponer al paciente frente a peligros, el menor peligro o menor riesgo para el paciente, ¿no? O sea, prefallos seguros, o sea, asegurar al paciente en todos los procesos, frente a quemaduras, frente a infecciones, frente a caídas, ¿no? Frente a lesiones, es decir, nuestras medidas seguras frente a, ¿no? a los riesgos que pueda tener el paciente. Bien, gracias Rubén por sus preguntas, que me ayuda a explayarme también en estos temas. Muchísimas gracias, Magister Rosario. En realidad agradecida siempre con usted, gracias a usted también existe ese curso. Ella también es coordinadora de este curso. Gracias a ella tenemos este enriquecedor curso que es del área quirúrgica. Ella también va a ser la ponente que va a estar de manera presencial el día viernes en el taller. Bueno, Magister Rosario, eso sería todo por el día de hoy con usted. Nos vemos, estamos en comunicación y nos vemos en el taller, Magister. Muchísimas gracias. Gracias Ok, por participar. ok, muchísimas gracias. Bueno.